Me llamo Elena. Y aquella Navidad yo estaba en la cocina lavando los platos de la cena. Sola. Podía escuchar a mi familia riendo en la sala. Mi marido, mi hija, mi yerno, y yo allí, con las manos en el agua caliente, restregando los platos mientras todos se divertían. Fue entonces cuando mi hija entró en la cocina y dijo: «Mamá, ¿tú tienes algún sueño? O sea, algo que tú siempre hayas querido hacer». Yo abrí la boca para responder y no salió nada. Porque después de 35 años de matrimonio, yo ya no sabía quién era. ¿Sabes por qué? Porque mi marido nunca me engañó, nunca me levantó la mano, nunca gritó, pero me fue borrando. Una broma sobre mi peso delante de la familia, un comentario sobre las arrugas de mi rostro cuando pasaba una actriz en la televisión, una comparación con la vecina que se cuida mejor, un suspiro cada vez que yo hablaba de mis sueños. Fueron 35 años de eso, y yo lo permití, porque creí que era normal, que el matrimonio era eso, desaparecer un poco cada día para caber en la vida de otra persona. Pero aquella noche de Navidad, cuando no pude responderle a mi propia hija, entendí que me había convertido en una sombra. Y lo que hice después cambió mi vida entera, cambió mi matrimonio, y pasó sin que yo tuviera que irme. Esta es mi historia, de cómo yo, Elena, desaparecí durante 35 años, y de cómo renací sin destruir a mi familia. Pero antes de contarte lo que pasó aquella Navidad, déjame volver un poco atrás, porque necesitas entender quién era yo. Cuando tenía 22 años, yo era otra persona, literalmente. Mi nombre era el mismo, Elena, pero yo era completamente distinta. Yo dibujaba ropa. Tenía cuadernos enteros llenos de bocetos, vestidos, faldas con vuelo, blusas con detalles únicos. Pasaba horas en la biblioteca hojeando revistas de moda, estudiando cortes, telas, colores. Mi mayor sueño, tener mi propio taller, crear ropa para mujeres reales, mujeres con curvas, con historias, con personalidad. Incluso tenía un nombre elegido: Atelier Elena. Veía mi futuro con tanta claridad. A los 30 tendría mi primera colección. A los 35, una tienda física. A los 40, quizá hasta exportando a otros países. Y entonces lo conocí a él. David. David era diferente a los demás muchachos. Era educado, usaba camisa social, tenía un empleo estable como ingeniero, me abría la puerta del auto, me llamaba todos los días a la misma hora. A mis padres les encantó. Y cuando me pidió matrimonio, a los 24 años, yo creí que estaba viviendo un cuento de hadas. Él dijo: «Elena, tú no necesitas trabajar, yo me encargo de ti». En ese momento eso me pareció romántico. Protección, cuidado, amor. Pero hoy lo entiendo. No era protección, era control. Porque siempre que yo hablaba del taller, él decía: «Amor, vamos con calma. Primero vamos a estabilizarnos, después piensas en eso». Y yo le creía. Luego vino el primer hijo. «Ahora no es el momento, Elena. Necesitas cuidar del bebé». Después vino el segundo. «¿Con 2 niños? Te volverías loca, amor». Y así, año tras año, mi sueño fue siendo empujado para después, hasta que después se volvió nunca. A los 35 años de matrimonio, mi rutina era siempre la misma: despertar a las 5:30. No porque yo quisiera, sino porque era lo que hacía todos los días desde hacía décadas. Me levantaba en la oscuridad, el suelo frío bajo mis pies descalzos. Bajaba las escaleras en silencio,
para no despertar a nadie. Encendía la cafetera. El sonido del café goteando era la única compañía que tenía en esas mañanas. El olor fuerte del café recién hecho llenaba la cocina vacía. Yo preparaba el desayuno, ponía la mesa, dejaba Revisaba lista si la los ropa de él para medicamentos estaban en la trabajo. bolsa, verificaba si la carpeta estaba organizada. Todo listo antes de las 7, como un reloj, como una máquina bien ajustada. Cuando David bajaba a las 7 en punto, ya estaba todo en la mesa. Él tomaba la taza de café, daba un sorbo y decía, «Gracias, amor». Y yo sonreía, porque yo pensaba que eso era amor. Pero él nunca preguntó, «¿Dormiste bien? ¿Cómo estás? ¿Necesitas algo?» Nunca, como la cafetera, 35 años, como el reloj de la pared. Yo era funcional, como la aspiradora en el armario. Yo cumplía mi papel y nadie lo notaba, a menos que algo saliera mal. Cuando se acababa el café, cuando la camisa no estaba planchada, cuando la cena se atrasaba, ahí sí me veían, pero solo como falla, nunca como persona. Un día, algunos meses antes de aquella Navidad, pasó algo que me marcó. Yo estaba en el baño, sola. La casa estaba en silencio. Acababa de salir de la ducha. El espejo estaba empañado por el vapor. Pasé la mano por el vidrio y me vi. Y no reconocí a la mujer que me miraba de vuelta. Por un segundo pensé que era mi madre, pero no, era yo. Mi cabello estaba sin vida, gris, cortado de cualquier manera. Mi rostro tenía arrugas profundas alrededor de los ojos, de la boca. No eran arrugas de quien se ríe mucho, eran arrugas de cansancio, de preocupación, de noches mal dormidas cuidando de todos menos de mí. Mi cuerpo estaba distinto. Era la manera en que me sostenía, pero no hombros caídos, espalda encorvada, como si yo siempre estuviera intentando ocupar menos espacio, como si pidiera perdón por existir. Miré a esa mujer en el espejo y pensé, ¿cuándo fue que me volví así? Y la respuesta llegó de inmediato, despacio, muy despacio, cada día, durante 35 años. Yo no había envejecido. Yo había desaparecido. Había un cajón. Esa misma semana, yo estaba arreglando la casa. Decidí ordenar, sacar lo que no servía, tirar papeles viejos, y fue cuando lo encontré. Un cuaderno viejo, con la tapa de cuero ya gastada, las páginas amarillentas. Lo abrí y reconocí mi letra, pero era de otra vida. Eran mis dibujos de ropa, página tras página, vestidos fluidos, faldas largas, blusas con mangas abullonadas, pantalones anchos de cintura alta. Cada dibujo tenía anotaciones color terracota, tela lino para natural, mujeres reales. Incluso había muestras de tela pegadas, pedacitos de algodón, seda, lana, todo elegido con tanto cuidado. En la última página estaba escrito a mano con tinta azul: a los 30 años quiero tener mi propio taller. Quiero que mujeres usen algo que yo creé. Quiero que mi nombre esté en algo que importa. Quiero dejar una marca en el mundo. Cerré el cuaderno despacio. Sentí un nudo en el pecho tan fuerte que casi no pude respirar, porque esa mujer de los dibujos estaba viva, llena de sueños, llena de fuego. Y la mujer en la que me había convertido estaba muerta por dentro. Guardé el cuaderno de vuelta en el cajón, lo cerré y nunca más hablé de aquello hasta esa Navidad. Pero antes de llegar ahí, necesitas entender cómo llegué a ese punto, cómo una mujer desaparece dentro de su propia casa. No fue de una sola vez. Broma tras broma. Fue despacio. Comparación tras comparación.
Suspiro tras suspiro. Unas semanas antes de Navidad, estábamos desayunando. Yo, David y Sophie, mi hija. David estaba con el celular mientras comía una tostada. De pronto dijo: Sara, la del trabajo, fue ascendida otra vez. Tercera vez en 5 años. Me mostró su foto en LinkedIn. Una mujer de mi edad. Cabello impecable, traje entallado, sonrisa segura. Mira, tiene tu edad, Elena, y siempre tan impecable, siempre tan organizada. Impresionante. Yo estaba sirviéndole más café. La mano me tembló un poco, pero sonreí y dije: qué bueno por ella. Él ni siquiera me miró. Solo siguió deslizando el dedo en la pantalla. Pero yo escuché lo que realmente quiso decir. Sara es impecable. Tú solo eres la mujer que sirve el café. Eso me martilló la cabeza todo el día, mientras lavaba los platos, mientras arreglaba la casa, mientras doblaba la ropa. Sara es impresionante. ¿Y tú? ¿Qué eres tú? Yo intentaba recordar la última vez que David me había elogiado. Y no podía. No porque hubiera sido hace mucho, sino porque tal vez nunca había pasado. Un viernes por la noche, estábamos viendo una película. Yo estaba en el sofá, con una manta sobre las piernas, con un pantalón de sudadera viejo y una camiseta grande. El cabello recogido en un moño desordenado. David estaba a mi lado, pero distante, como siempre. La protagonista apareció delgada, en la pantalla. Tenía elegante, unos 55 cabello años. Impecable, un vestido ajustado que mostraba un cuerpo esculpido. David comentó, sin apartar los ojos de la televisión: «Wow, tiene nuestra edad y mira cómo se cuida. Increíble, ¿no? Parece que tiene 40. Debe entrenar todos los días». Yo jalé la manta para cubrirme más el cuerpo. Me encogí un poco más en el sofá. Él no se dio cuenta, o se dio cuenta y no le importó. Cada vez que él elogiaba a otra mujer, era como si estuviera diciendo: me fui a dormir ella esa noche vale sintiéndome fea, vieja, invisible. Me acosté y me quedé mirando el techo. David ya dormía, roncando, como siempre, y pensé: ¿cuándo fue la última vez que él me miró de verdad? Que me tocó con cariño, que dijo que estaba bonita. No pude recordarlo, simplemente no pude. Una vez, hace unos 2 años, junté todo mi valor. Había visto un curso en línea de costura y diseño de moda. Era barato, solo $200. Podía hacerlo por la noche cuando todos estuvieran dormidos, a mi ritmo. Entonces le comenté a David durante la cena: amor, vi un curso interesante de costura. Pensé en hacerlo. ¿Qué opinas? Él dejó de masticar, me miró y se rió. No fue una risa alta, no fue malvada, fue peor. Fue la risa de quien se burla de un niño que dice que quiere ser astronauta. ¿Curso de costura? Elena, amor, ¿a tu edad? ¿Y quién va a ir a hacer la cena? ¿Quién va a cuidar la casa? ¿Quién va a ir al mercado? Y siguió comiendo, como si el tema estuviera cerrado. ¿Y yo? Me tragué las lágrimas, sonreí, y nunca volví a tocar el tema, porque aprendí una cosa durante esos 35 años. Mis sueños eran demasiado caros, pero su comodidad era sagrada. Su rutina no podía ser perturbada, su vida no podía ser incomodada. ¿Y yo? Yo era solo la guardiana de esa paz, la que mantenía el orden, la sombra que sostenía su luz. En el cumpleaños de mi suegra, 2 meses antes de aquella Navidad, toda la familia estaba reunida. La casa llena, primos, tíos, amigos, más de 30 personas. Mi prima Laura, de mi edad, también estaba allí.
Contó emocionada que había abierto una tienda en línea de artesanías. Le estaba yendo bien. Ya tenía pedidos internacionales. Incluso había salido en el periódico local. Todos la elogiaron. ¡Qué increíble, Laura! Siempre fuiste tan creativa. Felicidades. Ella mostró fotos en el celular, productos hermosos, empaques cuidados, un sitio profesional. Y entonces David habló, alto, delante de todos, con ese tono de broma que duele, ese tono que hace reír a todos menos a la víctima. Ah, mi Elena no podría con eso. Se complica hasta con WhatsApp. El otro día pasó media hora intentando enviar una foto. Todos se rieron, incluso yo, porque era más fácil reír con ellos que admitir que eso dolía, que cada broma era una piedra en mi pecho, que yo me estaba muriendo por dentro. Laura me miró con pena. Y eso fue peor que todo. Fui al baño, cerré la puerta con llave y lloré en silencio, mordiendo mi mano para que nadie escuchara. Me miré en el espejo, la cara roja, los ojos hinchados, el maquillaje corrido, y pensé, ¿por qué lo permito? ¿Por qué me quedo aquí escuchando esto, aceptando esto, viviendo esto? Pero no tenía respuesta. Solo tenía miedo. Miedo de quedarme sola. Miedo de no saber quién era fuera de ese papel. Todos seguían riendo y conversando. Nadie notó que yo me había ido. Nadie notó que yo había vuelto. Nadie preguntó si estaba bien, porque yo era invisible. Y en los días que siguieron, algo empezó a cambiar dentro de mí. No fue algo consciente, fue una sensación, un peso, una voz susurrando. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vas a vivir así? Llegó la Navidad. El día 24 pasé el día entero cocinando sola. Me desperté a las 6 de la mañana. El suelo helado bajo mis pies. Encendí el horno. El calor empezó a expandirse despacio. Preparé el pavo. Lo sazoné con ajo, romero, tomillo. Lo metí al horno. El olor fue llenando la casa. Ese olor que a todo el mundo le encanta. Ese olor que hace que una casa parezca hogar. Hice la farofa, el arroz, la ensalada de mayonesa, las torrijas, el flan, la tarta de nueces. Puse la mesa con el mantel de Navidad. Arreglé las flores en el centro. Encendí las velas. Todo perfecto. A las 7 de la noche, cuando todo estaba listo, yo estaba agotada. Me dolían los pies. Me dolía la espalda. Tenía las manos resecas de tanto lavar. Las uñas quebradas. Pero nadie preguntó si necesitaba ayuda. Nadie preguntó si estaba cansada. David estaba viendo televisión en la sala. Sophie estaba en el cuarto arreglándose. Su esposo, Mark, estaba en el celular respondiendo correos del trabajo, como si fuera un día normal, como si esa mesa llena hubiera aparecido de la nada sola. Cuando todo quedó listo, ellos fueron a la mesa, se sentaron, tomaron las servilletas, sirvieron los platos y empezaron a comer. ¿Y yo? Yo seguí en la cocina, sirviendo, reponiendo, limpiando, existiendo detrás del escenario de mi propia vida, de mi propia familia, de mi propia fiesta. En medio de la cena, David contó una historia graciosa. Todos comían, conversaban, reían. Y entonces él dijo, alto, para que todos oyeran. ¿Se acuerdan de la Navidad del año pasado? Elena se olvidó de comprar el pavo. Tuvimos que comer pollo asado a última hora. Casi quedamos en ridículo con la familia. Todos se rieron. Sophie se rió. Mark se rió. Incluso mi suegra, que estaba allí, soltó una risita. ¿Y yo? Yo también me reí, porque eso era lo que yo hacía. Me reía de las bromas sobre mí. Me reía de mi propia humillación.
porque si no me reía, ellos pensarían que yo era aburrida, demasiado sensible, dramática. Pero algo dentro de mí, en ese momento, se quebró. No fue la broma en sí, fue el hecho de que para él yo era eso, la mujer que se olvida de las cosas, la mujer graciosa, la mujer que sirve como chiste delante de la familia. Después de la cena, Sophie hablaba de sus planes. Ella y Mark querían abrir una empresa de consultoría. Estaba emocionada, llena de energía. De pronto me miró y preguntó, llena de vida, mamá, llena de futuro. ¿Tú alguna vez tuviste un sueño así? O sea, algo que tú siempre quisiste hacer. No por nosotros, no por papá, por ti. Todos me miraron. David, Sophie, Mark, incluso mi suegra, esperando. Yo abrí la boca para responder, y no salió nada. Mi mente se quedó completamente en blanco. No sabía qué decir, porque no sabía quién era. No sabía qué quería yo, porque hacía 35 años que yo no existía. Entonces, esa sonrisa automática que aprendí a poner, y dije, ay, hija, mi sueño siempre fue cuidarlos, verlos felices, eso me basta. Sophie sonrió de vuelta. ¡Qué linda, mamá! Y volvió a la conversación, y la vida siguió, como si nada hubiera pasado. Pero yo sentí como si me hubieran arrancado el suelo, porque acababa de mentir a mi hija, a mí misma, y peor, me había dado cuenta de que era mentira, y no pude decir la verdad. Como a las 11 de la noche, yo estaba en la cocina, sola, lavando los platos de la cena. El agua estaba caliente, casi quemaba. La espuma del detergente subía entre los platos. Yo restregaba despacio, mecánicamente. Desde la sala escuchaba risas. Mi familia, feliz. David contando otra historia. Sophie riendo fuerte. Mark haciendo algún chiste. El sonido de la televisión al fondo. Villancicos sonando. La vida pasando lejos de mí. Y yo allí, restregando las manos en el agua caliente, mientras todos se divertían. De repente, las lágrimas empezaron a caer, sin sonido, sin drama. Solo lágrimas mezcladas con espuma de jabón. Porque entendí algo terrible. Yo no sabía quién era. Había pasado 35 años siendo esposa, siendo madre, siendo la mujer invisible que mantiene todo funcionando. Pero yo, Elena, ¿quién era ella? Ya no lo sabía. Esa noche, después de que todos se fueron a dormir, fui al cuarto. Me acosté de mi lado de David, la cama. Ya dormía. Me quedé roncando bajito. La casa en silencio. Solo su respiración y mis pensamientos. No podía dejar de pensar en la pregunta de Sophie. Mamá, ¿tú tienes algún sueño? Y en mi respuesta, esa mentira. Me quedé despierta por horas. 2 de la madrugada, 3 de la madrugada, hasta que no aguanté más. Me levanté, en silencio, salí del cuarto. Bajé las escaleras en la oscuridad. La casa estaba helada. Encendí la lámpara de la sala. No sé por qué. Me senté en el sofá. Pero fui al cuarto de huéspedes. Abrí aquel cajón y tomé el cuaderno, ese cuaderno viejo, con mis dibujos de hacía 35 años. Volví a la sala. Lo abrí despacio y allí estaba ella, la Elena de 22 años, mirándome desde las páginas. Cada dibujo era un pedazo de quien yo fui. Vestidos que nunca hice, sueños que nunca realicé, una vida que nunca viví. Y en la última página esa frase. A los 30 años cerré el cuaderno. Quiero tener mi propio taller. Lo puse sobre mis piernas y lloré. Lloré por esa chica. Lloré por la mujer en la que me convertí. Lloré por los 35 años perdidos. Y entonces algo cambió dentro de mí. Porque entendí una cosa.
Yo no podía volver en el tiempo, no podía cambiar los últimos 35 años, pero podía cambiar los próximos. Fui al cajón de la sala, tomé un cuaderno nuevo que había comprado meses atrás y nunca había usado, un bolígrafo. Volví al sofá y escribí, abrí el cuaderno. En la parte de arriba de la primera página, cosas que yo quiero para mí. Y empecé a listar. Leer un libro por mes, cuidar mi cuerpo, volver a dibujar, hacer un curso de costura, abrir mi pequeño taller aunque fuera en casa, dejar de pedir aprobación, dejar de disculparme por existir. Miré esa lista. No eran sueños imposibles, no eran enormes, pero eran míos. Y por primera vez en 35 años, me elegí a mí misma. Me quedé allí hasta Cuando que la luz salió el empezó sol. a Entrar por la ventana de la sala, escuché los primeros sonidos de la casa despertando. David levantándose, la ducha encendiéndose. Guardé el cuaderno nuevo en mi bolso. Guardé el cuaderno viejo de vuelta en el cajón y fui a hacer el café, como siempre. Pero algo era diferente, porque ahora yo tenía un secreto, un plan, una razón para despertar que no era servir a nadie, era vivir. A comienzos de enero, hice algo que nunca había hecho. No era un libro de recetas. Compré un libro. No era un libro de organización doméstica. Era The Psychology of Money, la psicología del dinero. No porque quisiera hacerme rica, sino porque quería entender cómo funcionaba el dinero. Quería autonomía. Quería saber cómo abrir una cuenta, ahorrar, invertir, tener algo mío. Escondí el libro en mi cajón de ropa interior, donde yo sabía que David nunca miraría, y empecé a leer. De madrugada, antes de que a las 5:30, con una taza de café, sentada en la cocina silenciosa, leía, página tras página, subrayando, tomando notas, aprendiendo, y por primera vez en años, yo estaba alimentando mi mente, no la casa, no a la familia, a mí. En febrero compré una esterilla de yoga. Nada caro, nada llamativo, solo una esterilla sencilla, azul oscuro. La compré en línea. Llegó en una caja discreta. La guardé en el armario del cuarto de huéspedes. Temprano, empecé a hacer 15 minutos de ejercicio al día, en la sala, sola, con videos de YouTube en el celular. No se trataba de bajar de peso, no se trataba de verme bonita para nadie. Se trataba de sentir mi cuerpo vivo otra vez, sentir mis músculos, sentir mi respiración, sentir que yo existía. Al principio dolía. Mi cuerpo estaba tan rígido, tan abandonado, tan olvidado. Apenas podía tocarme los dedos de los pies. Apenas podía hacer una plancha por 10 segundos, pero seguí. Cada día, 15 minutos. Pero hubo días malos, días en los que casi me rendí. Una mañana, a finales de febrero, David bajó más temprano de lo normal. Me vio en la esterilla, a 4 patas, haciendo un ejercicio. Se detuvo, miró y soltó una risita. No dijo nada, solo tomó el café y se fue a la sala. Pero esa risita me retumbó en la cabeza todo el día. Ridícula, eres ridícula. Una mujer de tu edad haciendo yoga. Ese día casi tiré la esterilla a la basura. Casi lo dejé todo. Soy? ¿A quién creo que voy a engañar? Me pasé el día entero así, pesada, triste, con vergüenza. Pero entonces, por la noche acostada, recordé la pregunta de Sofía. Mamá, ¿tú tienes algún sueño? Y mi silencio, ese dolor, y pensé, no, no voy a rendirme, no otra vez. Al día siguiente, desperté a las 5:30, bajé, extendí la esterilla y entrené, y seguí entrenando.
todos los días, porque entendí una cosa, incluso con miedo. Él podía reírse, con vergüenza, pero yo no tenía que parar. En marzo me inscribí en un curso gratuito en línea de costura. Era en YouTube, clases básicas, cómo usar la máquina, cómo tomar medidas, cómo hacer moldes, vi todo, 2 veces. Compré unas tijeras profesionales de costura, una cinta métrica, y empecé a dibujar de nuevo. El primer boceto fue horrible. Mis manos estaban oxidadas, el trazo tembloroso, las proporciones mal. Parecía un dibujo de niña. Lo miré y pensé, lo perdí. Pero no lo tiré, lo guardé. Y al día siguiente dibujé de nuevo, y al otro, y poco a poco algo volvía. Esa sensación de crear, de imaginar, de soñar. Yo había olvidado lo bien que se sentía usar mi creatividad para algo que no fuera sobrevivir. Pero tuve una recaída grande. A mediados de marzo, yo estaba en la sala, dibujando. David entró, vio los dibujos, tomó uno, lo miró y dijo, con ese tono de quien se cree amable: pero tú sabes que no se vive de dibujar, ¿verdad? Está bonito, está bien, amor, como hobby, para pasar el tiempo. Y se fue. Y yo me quedé allí, con el lápiz en la mano, sintiendo ese peso de nuevo, esa voz. ¿Quién te crees? ¿De verdad crees que lo lograrás? A tu edad, sin experiencia, sin nada. Pasé 3 días sin dibujar, 3 días pesados, 3 días en los que casi le creí. Pero entonces, una tarde, yo estaba en el mercado y vi a una mujer. Tendría unos 60 años. Llevaba un vestido hermoso, blanco, hecho a mano. Lo noté por los detalles, por las costuras, por los acabados. Me acerqué y pregunté, disculpe, ese vestido es precioso. ¿Dónde lo compró? Ella sonrió. Lo hice yo. Empecé a coser a los 55 años. Después de jubilarme, ahora vendo para amigas. Y me dio su tarjeta. Volví a casa. Miré esa tarjeta y pensé, si ella pudo a los 55, yo puedo a los 57. Y volví a dibujar. En abril algo cambió. Y esta vez no fue algo grande. Fue sutil, pero profundo. Dejé de pedir permiso. Cuando David preguntaba, ¿qué vas a hacer hoy? Antes yo diría, nada, solo arreglar la casa. Pero ahora dije, voy a estudiar un poco. Tengo un proyecto. Él frunció el ceño. ¿Proyecto? Y yo por primera vez no expliqué. Solo sonreí y dije, sí. Y seguí haciendo lo mío. Vi la confusión en su cara, pero no di marcha atrás. Dejé de esperar que él me validara. Y cuando hizo una broma sobre mi peso delante de un amigo, yo no me reí, por primera vez. Lo miré, firme, y dije, eso no es gracioso, David. El silencio que siguió fue incómodo. Su amigo miró al suelo. David se puso rojo. Pero yo no retrocedí. No es gracioso. Y salí de la sala. Tenía el corazón acelerado. Me temblaban las manos. Yo tenía miedo de que él explotara, de que gritara, pero no hizo nada. Se quedó callado. Y esa noche, cuando nos fuimos a dormir, dijo bajito, perdón, fue sin querer. Y yo no dije, no pasa nada, porque no estaba todo bien. Solo dije, lo sé. Y fue suficiente, porque por primera vez en 35 años, yo me había defendido. En mayo, hice algo que no hacía desde hacía años. Me corté el cabello. Fui a un salón de verdad. No solo me emparejé las puntas en casa con unas tijeras viejas. Pedí un corte moderno, corto, a la altura de la barbilla. La estilista dijo, te va a quedar hermoso, te va a rejuvenecer. Y cuando terminó, me miré en el espejo y sonreí, una sonrisa de verdad. Compré ropa nueva, nada caro,
Una tienda sencilla, pero cosas que a mí me gustaban. Colores que nunca había usado. Un vestido azul marino, una blusa amarilla mostaza, unos jeans que me quedaban bien. No ropa de mujer de mi edad, solo ropa que me gustaba. Volví a usar labial y una crema hidratante simple todas las noches. No era por mí, para que cuando me mirara al espejo, viera a alguien que reconocía, a alguien que me gustaba. Y cuando me miré aquella primera mañana de mayo, con el cabello nuevo, el labial, la blusa amarilla, por primera vez en décadas, reconocí a la mujer que estaba allí. Ella había vuelto. David empezó a notarlo. Yo ya no estaba disponible todo el tiempo. Tenía mis horarios, mis proyectos, mi vida. Un día, en junio, entró a la sala y me vio cosiendo. Color terracota. Estaba haciendo una falda. Estaba concentrada. Él se quedó parado en la puerta mirando. No dijo nada por un rato. Luego dijo, «Estás diferente». Yo lo miré, tranquila, y respondí, «Solo estoy siendo yo misma». Él frunció el ceño. «Pero estás diferente. El cabello, la ropa. Siempre estás ocupada, siempre haciendo algo». Yo volví a coser. «Sí, estoy viviendo». Se quedó un poco más allí, como si esperara que yo explicara, que me justificara. Unos días después, y al final vio mis dibujos sobre la mesa. Tomó uno, lo miró, y preguntó con ese tono condescendiente, «Esto de la costura es solo un hobby, ¿no? No estarás pensando en, no sé, vender esto, ¿verdad?» Antes yo habría dicho, no, es solo para distraerme. Pero ahora lo miré a los ojos y dije, «No, David, no es un hobby, es mi sueño, y lo voy a hacer realidad». Él se quedó en silencio. Abrió la boca, la cerró, lo intentó de nuevo. «No sabes cómo funciona. Pero Elena, ¿cómo tienes experiencia? ¿A quién?» Respiré hondo y dije, «Voy a aprender, como aprendí todo en la vida. Y si no funciona, al menos lo intenté. Por primera vez lo intenté». Él negó con la cabeza. «Te vas a frustrar». Y se fue. Pero yo no me rendí, porque entendí algo. Él tenía miedo, no de que yo fracasara, sino de que yo lo lograra. Porque si yo lo lograba, si me volvía independiente, ya no lo necesitaría. Y eso lo asustaba. Y una noche en julio pasó algo que lo cambió todo. Yo estaba en la computadora respondiendo un correo. David pasó detrás de mí y miró la pantalla. Era una respuesta para una clienta. Sí, una clienta. Porque yo había empezado a hacer ropa por encargo. Pequeña, sencilla. Una amiga de Sophie había visto una falda que yo me hice. Preguntó si yo hacía por encargo. Yo dije que sí. Encargó 2. Luego, una amiga de ella encargó 3 blusas. Y así empezó, despacio, pero empezó. Él se detuvo. Leyó el correo. «Querida Elena, me encantó la blusa. Quedó perfecta. Ya la usé 3 veces y recibí muchos elogios. Quisiera encargar 2 más, una azul y una verde. ¿Puede ser? Besos, Clara». David se quedó en silencio. Luego dijo con la voz extraña, «¿Tú estás vendiendo ropa?» Yo me giré hacia él, tranquila. «Sí, ya tengo 3 clientas y 2 más esperando». Se puso pálido. «¿Y cuánto estás cobrando?» Yo dije el valor. No era mucho, pero era justo. Sí, no mucho, pero lo suficiente para comprártelas ganando dinero con guardar un poco. Abrió la boca, la cerró. Lo intentó de nuevo. «Elena, pero esto ¿es en serio? ¿Lo estás haciendo en serio?» Yo lo miré a los ojos. «Sí, David, es en serio. Es lo que siempre quise hacer». Se fue de la sala, sin decir nada,
Y yo me quedé allí, con el corazón acelerado, porque él había entendido algo. Yo ya no necesitaba su aprobación. Yo no estaba pidiendo permiso. Yo simplemente no estaba esperando que él me dijera que podía. Y eso cambió toda la dinámica, porque por primera vez en 35 años, yo no dependía emocionalmente de él. En los días siguientes, él estaba raro, distante, pero no agresivo, solo asustado. Yo lo noté. Él tenía miedo, no de que yo me fuera, sino de que yo ya no lo necesitara, de que yo me volviera alguien que él no controlaba, alguien que él no entendía. Porque durante 35 años, y eso lo dejaba perdido, él sabía exactamente dónde yo estaba, qué hacía, quién era yo. Y ahora ya no lo sabía. Una noche de agosto, David fue a la sala donde yo estaba dibujando. Eran casi las 10. Él estaba en pijama, el cabello despeinado, parecía cansado. Se sentó a mi lado en el sofá. Nos quedamos en silencio un momento. Yo seguí dibujando. Él miraba sus propias manos. Entonces dijo bajito: Elena, yo nunca me di cuenta de que estaba, lo miré, haciéndote daño. Y por primera vez en 35 años, tuvimos una conversación de verdad. Una conversación en la que los dos estábamos presentes, en la que los dos estábamos vulnerables. Tú no eras cruel, David. Tú solo nunca me viste, y yo dejé de existir. Él negó con la cabeza. Pero yo creía que tú eras feliz, que te gustaba cuidar de la casa, de nosotros. A mí me gustaba cuidar de ustedes, pero yo también era una persona, con sueños, con una identidad además de esposa y madre. Él se pasó la mano por el rostro. Fui un idiota. Fuiste ausente, fuiste insensible, pero yo también lo fui, porque lo permití. Yo nunca dije nada, nunca peleé. Yo solo desaparecí y esperé que tú lo notaras, pero tú no lo notaste. Nos quedamos en silencio otra vez. Entonces él dijo: ¿y ahora? ¿Qué pasa ahora? Yo respiré hondo. Ahora voy a continuar. Voy a seguir cosiendo. Voy a seguir creciendo. ¿Y tú? Voy a seguir existiendo. Tú decides si quieres ser parte de esto o si quieres seguir con la mujer que yo era, porque esa mujer ya no vuelve. Él me miró y dijo con la voz quebrada: lo siento. Y yo le creí, porque no se trataba de un perdón fácil. No se trataba de olvidar 35 años. Se trataba de crecimiento, de él y mío. Se trataba de reconocer que los dos habíamos fallado, él por no verme, yo por no mostrarme. Y ahora los dos teníamos la oportunidad de empezar como podíamos ser, no como éramos. En los días siguientes algo empezó a cambiar, despacio, muy despacio. David empezó a preguntar por mis proyectos, de verdad, no con ese tono condescendiente, sino con interés genuino. ¿Cómo fue el encargo de Clara? ¿Le gustó? ¿Cuántas clientas tienes ahora? ¿Necesitas ayuda con algo? Empezó a elogiar mis dibujos. De verdad. Ese vestido quedó hermoso, Elena, en serio. Y dejó de hacer bromas sobre mí por primera vez en décadas. Él estaba aprendiendo a verme, creciendo, no porque él cambiara, sino porque yo cambié. Y nuestro matrimonio no terminó. Renació en una versión más madura, más verdadera, donde los dos existimos, donde los dos respiramos, donde los dos tenemos espacio para ser quienes realmente somos, no perfectos, pero presentes. En septiembre hice mi primera venta grande. Una clienta encargó 10 piezas, para ella y para sus amigas, vestidos y faldas, entregué blusas. Ella lloró. Pasé 2 semanas cosiendo. Elena, nunca me había sentido tan bonita. Tú creaste algo que me hizo sentir yo misma otra vez. Y yo entendí.
Yo no estaba solo cosiendo ropa. Yo estaba ayudando a mujeres a reencontrarse, como yo me reencontré. David estaba allí cuando la clienta vino a buscar. Vio el abrazo, vio las lágrimas, vio el pago, y cuando ella se fue, él me miró y dijo: «Eres increíble, Helena. Yo nunca me había dado cuenta, pero y por primera vez en 35 años, yo le creí, porque ahora yo sabía que era verdad, no porque él lo dijera, sino porque yo lo sentía. Y hoy tengo mi pequeño taller en casa, en el cuarto de huéspedes que se volvió mi estudio, con mi mesa de trabajo, mi máquina de coser, mis telas, mis dibujos en la pared, mi nombre en la puerta, Atelier Helena. Exactamente como lo soñé a los 22 años, solo que ahora, a los 57, hoy creo ropa para mujeres reales, por mujeres maduras, mujeres con curvas, con arrugas, con historias, mujeres que, como yo, se perdieron en el camino y que ahora se están reencontrando. ¿Y mi matrimonio? No es perfecto, pero es verdadero. David y yo estamos aprendiendo, cada día, a vernos, a respetarnos, a amarnos de verdad. No del modo romántico de las películas, sino del modo real, del modo maduro. Él aún se equivoca a veces, aún dice cosas insensibles, pero aún ahora, entiende cuando todo. Yo hablo, él escucha. Cuando digo que algo me dolió, él se detiene, piensa y pide perdón, de verdad. Y yo también aprendí a hablar, a posicionarme, a no desaparecer, a ocupar mi espacio sin culpa, a existir sin pedir permiso. ¿Y sabes qué es lo curioso? Ahora que ya no lo necesito, nos acercamos. Ahora que tengo mi propia vida, tenemos una vida juntos, de verdad. No esa coexistencia silenciosa, sino una alianza, una compañía, un amor que creció. Yo no dejé mi matrimonio para reencontrarme. Yo me reencontré y mi matrimonio renació conmigo. Me tomó 35 años desaparecer, pero me tomó solo una decisión, una única decisión en la madrugada de una Navidad, para volver. Y el camino no fue fácil. Hubo días en los que quise rendirme, días en los que dudé de mí, días en los que una voz en mi cabeza decía: «Eres demasiado vieja, demasiado inexperta, demasiado tarde». Pero seguí, y hoy lo sé, un día a la vez. Nunca es tarde, un paso a la vez. Si me estás escuchando ahora y te sientes invisible, apagada, si ya no sabes quién eres, esta es tu señal. No necesitas tener 22 años para empezar de nuevo. No necesitas ser perfecta. No necesitas saberlo todo. Solo necesitas dar el primer paso, y después el segundo, y después el tercero. Y un día miras atrás y te das cuenta de que renaciste. No necesitas destruir tu vida para reconstruirte, pero no sí necesitas dejar tu matrimonio para encontrarte. Cada día, incluso con miedo, incluso con dudas, incluso cuando parece imposible, porque mereces existir, mereces ser vista, mereces tener sueños, sin importar tu edad, sin importar lo que hayas hecho hasta ahora, sin importar cuántos años perdiste. Y sabes, cuando empecé a compartir mi historia pensé que estaba sola, que nadie lo entendería, que yo era la única mujer en el mundo que se había apagado así. Pero entonces descubrí algo hermoso. Existen miles de mujeres como yo, como tú. Mujeres que desaparecieron poco a poco, que se olvidaron de sí mismas, que creían que era demasiado tarde, que vivieron para todos menos para ellas. Y este canal no es solo otro canal de historias, es una comunidad de mujeres que están renaciendo, que se están reencontrando, que se están apoyando,
Mujeres que entienden el dolor de haber vivido 20, 30, 40 años apagadas y que ahora están aprendiendo a brillar de nuevo, sin culpa, sin miedo, sin pedir permiso, solo existiendo, plenamente. Así que, si mi historia te tocó de alguna manera, si te viste en algún momento, si lloraste, si sentiste ese nudo en el pecho, si pensaste, esa soy yo, házmelo saber en los comentarios. Puede ser solo una palabra. Yo también. Gracias. Lo entiendo. Estoy empezando. Tengo miedo, pero lo voy a intentar. Cualquier cosa. Porque cuando compartes, aunque sea una línea, ayudas a otra mujer a sentirse menos sola. Le muestras que es posible. Enciendes una luz en su camino y juntas somos más fuertes. Juntas nos levantamos. Juntas renacemos. Bienvenida a esta comunidad. Bienvenida a este espacio seguro, donde puedes ser quien realmente eres, sin juicio, sin presión, solo con acogida. No estás sola. Nunca lo estuviste y nunca lo estarás, porque ahora estamos juntas, todas nosotras. Mujeres de 45, 50, 55, 60 años. Mujeres que decidieron que nunca es tarde, que decidieron que merecen vivir, que decidieron renacer. Y si tú apenas estás empezando, si aún estás en esa cocina, lavando los platos, llorando en silencio, quiero que sepas, vas a salir de ahí, vas a salir. Puede tomar tiempo, pero vas a salir. Y cuando mires hacia atrás, verás que valió la pena. Cada lágrima, cada miedo, cada duda, cada paso, porque te habrás reencontrado. Y no hay nada más valioso que eso. Hasta la próxima historia, donde seguiremos juntas en este camino de renacimiento, de sanación, de recomienzo. Cuídate, valórate y recuerda, no estás sola, nunca lo estuviste. Y ahora tienes una comunidad entera apoyándote. Hasta pronto.